Ok, en esta clase vamos a hablar vamos a hablar de la cuenta contable y del tratamiento de las cuentas contables. En lo relacionado con la asignatura o sea, con la materia de contabilidad propiamente tal, yo les diría que esta es la clase más importante de todas. Porque lo que veamos acá los va a afectar de aquí para adelante. Entonces es muy importante que ustedes puedan poner atención y manifestar cualquier duda o inquietud si se les presenta. De todas maneras, en la medida que vamos avanzando, vamos a ir dando ejemplos y vamos a desarrollar un trabajo guiado para que puedan practicar lo que hemos visto hoy día, o lo que vamos a ver hoy día. ¿Ok? Comencemos entonces. Les decía yo que lo primero que vamos a conversar hoy día es de la cuenta contable. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que es una cuenta contable? Y lo que vamos a decir, que en el ejercicio de la contabilidad, todas las variaciones de activo, pasivo y patrimonio se van acumulando de acuerdo con diversos conceptos que representan los recursos y obligaciones. Estos conceptos son los que se denominan cuenta contable. Por lo tanto, y ahí tal cual como está expresado en color rojo, una cuenta contable es la agrupación sistemática de transacciones relacionadas entre sí con un título apropiado. El ejemplo más simple de todo es el de la cuenta caja. En esta cuenta caja se van a agrupar todos los ingresos y egresos de efectivo en esta cuenta contable. Entonces, esto es súper relevante. Entonces, una cuenta contable es una agrupación sistemática de transacciones relacionadas con un título apropiado. Y aquí está la clasificación de las cuentas contables. Hay dos grupos relevantes, las cuentas del balance y las cuentas de resultados. Las cuentas del balance se dividen en tres categorías: las cuentas de activo, las cuentas de pasivo y las cuentas patrimoniales. A su vez, las cuentas de activos se dividen en tres: activo corriente, activo no corriente y otros activos. En tanto, las cuentas de pasivo se dividen en pasivo corriente y pasivo no corriente. Para los que de alguna manera están familiarizados con la contabilidad, antiguamente al activo corriente se le denominaba activo circulante, al activo no corriente se le denominaba activo fijo. En tanto que antiguamente al pasivo corriente se le denominaba pasivo de corto plazo y al no corriente pasivo de largo plazo. Eso como para aquellos que estén relacionados con algunos conceptos que hace un tiempo que ya se dejaron de utilizar. Sin embargo, todavía algunos lo utilizan. Luego están las cuentas de resultados y estas se dividen en dos: las cuentas de ganancia y las cuentas de pérdida. Entonces, ustedes comprenderán que en las cuentas de ganancia están agrupadas todas las cuentas que representen ingresos económicos para la empresa. En las cuentas de pérdida estarán agrupadas todas las cuentas que representen salidas de dinero de la empresa, costos y gastos básicamente. ¿Hasta aquí alguna duda?
Chicos, No, profesor. No, profe. me voy a devolver. Recomendación. Esta PPT les recomiendo que la impriman y la tengan a mano como una ayuda a memoria. Entonces, ¿por qué es importante? Porque en las cuentas del balance, por un lado se muestra todo lo que la empresa tiene y todo lo que la empresa debe, y en las cuentas de resultados, cómo se ha producido el ingreso económico o cómo se han generado las utilidades o pérdidas de la empresa. El estado de resultados lo explica. Entonces, recomendación, por favor, esto imprímanlo porque lo pueden volver a necesitar. ¿Este ya está en el Moodle, profe? Sí. Ok, vamos a pasar al tratamiento de las cuentas contables y es aquí donde yo les pido pongan la máxima atención posible, por favor. A ver, Francisca Arriola, usted levantó la mano, ¿necesita decir algo? Sí. No sé si viene más adelante, pero ¿nos va a entregar algún plan de cuentas como para tenerlo igual? Yo en el ejercicio que quiero que trabajemos, ahí vienen 60 cuentas, pero más que un plan de cuentas, yo lo que quiero es que ustedes desarrollen el tratamiento de las cuentas que ahí se expresan. Y después ustedes las ordenan. Okay. Yo les voy a enseñar a hacer esto y yo quiero que ustedes como tarea lo hagan. Y obviamente yo les voy a ayudar en este proceso, pero lo que me importa es que ustedes vayan, con las herramientas que yo les entrego, ustedes vayan pudiendo armar un plan de cuentas. ¿Ok? Ahí vamos a verlo un poquito más adelante. Comencemos entonces con el tratamiento de las cuentas contables. Y vamos a empezar hablando de la ecuación del inventario que ya la habíamos visto anteriormente. Entonces, vamos a decir que la ecuación del inventario es la fórmula que indica la igualdad que debe existir entre los recursos y deudas que una empresa posee. Y de ella se deriva el principio de partida doble. Entonces, como ya lo hemos dicho, los recursos deben ser iguales a las deudas. Es decir, eso es la estructura del balance. Por un lado están los activos y por otro están los pasivos más el patrimonio. Por lo tanto, la ecuación del inventario queda expresada como activo igual a pasivo más patrimonio, como ya lo habíamos visto. Aquí hay que hacer un alto y decir que esta igualdad va a permanecer constante durante toda la vida de la empresa, aunque sus componentes van a ir cambiando constantemente de valor. Aunque esto ocurra, la igualdad siempre se va a mantener, tal como lo vimos en el balance. Entonces, para poder ejemplificar lo que acabamos de decir, vamos a ver aquí varios ejemplos y nos vamos a ir dando cuenta cómo va a ir variando los componentes de la ecuación del inventario. Sin embargo, la igualdad se va a mantener. Entonces, vamos con el primer ejemplo. Dice así: suponga que el señor Juan Pérez inicia un negocio de venta de abarrotes y para ello hace un aporte de capital por 450 pesos en efectivo. Entonces,
Si traspasamos los datos a la ecuación del inventario, tendríamos en la caja de la empresa 450 pesos, no tendríamos ningún pasivo y tendríamos un capital de 450. Y como ustedes pueden ver ahí, 450 es igual a 450. La igualdad existe. Segundo, o B. Suponga ahora que el señor Juan Pérez necesita comprar muebles para su almacén y los compra en Almacenes Londres al crédito simple por la suma de 820 pesos. Si traspasamos los datos a la ecuación del inventario, vamos a tener la siguiente situación. Caja y capital se mantienen iguales y se agrega muebles en el activo, porque ahora somos dueños de los muebles, pero además en el pasivo tenemos que agregar un crédito por pagar, por igual suma. ¿Se entiende? Chicos, Sí, profe. bien. Vamos con el tercer movimiento. Ahora el señor Juan Pérez, para administrar mejor su negocio, abre una cuenta corriente en el Banco de la Plaza y para ello deposita 400 pesos en efectivo. Al traspasar los datos a nuestra ecuación del inventario, fíjense bien que la caja se ha visto afectada porque se redujo. Se sacó plata, se sacaron 400 pesos de la caja y se depositaron en el banco. Y como hemos venido diciendo hasta ahora, la igualdad de la ecuación se mantiene. ¿Se entiende? Si ustedes se fijan, en ese movimiento hubo una disminución de un activo y un aumento de otro activo. Disminuyó caja y aumentó el banco. Vamos a la situación número 4. Ahora el señor Juan Pérez compra mercadería por 100 pesos con un cheque a 7 días. Entonces, en el activo ingresan 100 pesos en mercadería y en el pasivo se genera un nuevo pasivo que es cheques por pagar por 100 pesos. Entonces, en esta operación ha habido un aumento de activo y un aumento de pasivo. Sin embargo, la igualdad se mantiene constante. ¿Se ha entendido hasta aquí? Profesor, una consulta. Sí, dígame. Se mantiene la igualdad entre caja y banco, que son 450.000 pesos, y patrimonio. Ahí está la igualdad, pero ¿qué pasa con No, pero los créditos por pagar? Pero si usted suma, está igualado. Si usted suma, mire, tiene 920 en los pasivos, y si usted a los 920 le suma los 450 del capital, tendríamos que 920 más 450 son 1370. Ahora vamos a sumar todos los activos. Tenemos 450 de caja y banco, más 100 pesos de mercadería, más 820 de muebles, 1370. Es decir, la cantidad, el total de activos es igual a la suma del pasivo más el patrimonio. Sí, profesor, ya entendí. Siempre se va a mantener esta igualdad. Sí, no estaba yo sumando el pasivo con el patrimonio, estaba solamente considerando patrimonio. No, tiene que, la fórmula es activo igual pasivo igual más patrimonio. Más capital, sí, ya, ahora No, sí. más patrimonio, no más capital. Perdón, sí, era más patrimonio.
El capital es parte del patrimonio. Profe, Sí, tengo una dígame, duda Juan Pablo. ahí. Según me fijo arriba, caja había 50, banco 400 y mueble por 820. Sí, Y en correcto. el ejercicio de usted aumenta mercadería por 100, Sí. pero arriba no se modifica nada. Los No, mismos porque valores que esa a caja transacción igual, ya ocurrió. Esa transacción ya ocurrió. pero ¿de Entonces dónde salieron los 100? vamos con la siguiente transacción. Ya. Entonces, fíjense bien que lo que yo de alguna manera estoy haciendo acá es construir un balance. ¿Se dan cuenta que es la misma estructura que habíamos visto del balance? Lo que pasa es que está expresado, por decirlo de otra manera, está expresado de manera horizontal y no vertical como en un balance. ¿Se entiende? Profe, Sí, dígame. yo creo que la duda que tiene mi compañero es que si se dio un cheque por pagar, esos 100 pesos no movió el banco. No, porque el cheque es a 7 días. O sea, yo le entrego el cheque y en 7 días más lo van a cobrar. Quizás Por eso es banco por podría pagar. haber sido como transferencia bancaria, quizás, para que afectara la cuenta banco. Si hubiera sido con transferencia bancaria, supongamos lo mismo que usted me está diciendo, mire, voy a cambiar acá esto. Si fuese con transferencia bancaria, lo que hubiese ocurrido acá es que mercadería no existiría. O sea, perdón, sí existiría, pero banco sería 300 y lo que no existiría sería cheques por pagar. Perdón. Cheques por pagar no existiría. Si hubiese sido con transferencia. Y ahí la ecuación está igualmente balanceada. Si esto hubiera sido con un cheque al día, hubiera ocurrido exactamente lo mismo. El banco hubiera disminuido en 100 y hubiera aumentado mercadería en 100. Profe, ¿y ese movimiento del pago, digamos, al día no se registra? Si se registra, lo que pasa es que aquí dice que es un cheque a 7 días. Entonces yo no tengo la necesidad, porque, a ver, cuando uno entrega un cheque, es un acuerdo entre caballeros en que el cheque se va a cobrar en la fecha que se ha estipulado. Entonces, podría ser el caso que yo doy el cheque hoy día y yo no tengo plata en la cuenta corriente. Pero sí sé que tengo que depositar en 7 días más para que puedan cubrir ese cheque. ¿Alguno de ustedes tiene cuenta corriente o no? Talonario de pero cheque. no uso cheque. Nunca he usado un cheque. Bueno, los cheques bueno, las empresas utilizan bastante los cheques. Ahora, cada vez menos se está usando cada vez menos. Eso también es cierto, pero aún es un documento que es de amplio uso. Fíjense ustedes bien que de repente, no sé si a ustedes les ha tocado ver, en las automotoras, por ejemplo, de repente se ve que hacen publicidad, llévese el auto, dando, qué sé yo, un 30% de pie y 12 cheques. Hay algunos tipos de productos o bienes que se venden de esa manera. Las universidades o los institutos también permiten, por ejemplo, Sí. si usted documenta todo el año, le hacen un descuento. Si usted deja los cheques a fecha, también varios institutos y universidades le hacen descuento, o los mismos colegios, los colegios privados me refiero. Pero
es un documento que se usa bastante, sobre todo las empresas. Profe, aquí en este caso, si el cheque no se cubre en esos 7 días, ahí, ¿qué pasaría con ese pasivo o con esa mercadería? No, pues ahí lo que pasa es que el banco le va a protestar el cheque y usted está cometiendo un delito. Esto, Ah, ya. sí, eso se llama giro doloso de cheques. Entonces, Ah, bueno, ya. la ley supone que usted, cuando eso se produce, la ley supone que usted está, cuando existe dolo, usted está cometiendo un engaño ex profeso. O sea, usted da un cheque sabiendo que no tiene fondo. Eso está prohibido, está penado. Ah, ya, eso tiene sanción. Tiene sanción legal, con cárcel, Entonces, el acuerdo entre caballeros es bajo esa regla. bajo esa regla. Porque además, y para que usted lo encuentre más increíble aún, en Chile el cheque a fecha no existe. No está regulado por la normativa. Cuando usted gira un cheque, se supone que usted tiene los fondos en el banco. Usted está girando contra sus fondos. Entonces, por eso es que se produce el dolo, que es esta figura que le decía yo que está penada por la ley, que es el giro doloso de cheque. Entonces, no es llegar y dar un cheque. Ahora, a mí me ha pasado un par de veces que nosotros, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajaba, qué sé yo, habíamos comprado maquinaria y la comprábamos con cheque a fecha, y el cliente, o sea, el proveedor, por ejemplo, una vez nos depositó, se equivocaron y nos depositaron 2 cheques juntos, en vez de uno, como correspondía. Por lo tanto, yo como era gerente de finanzas, yo no tenía disponibles los otros fondos, los fondos adicionales en el banco. Y lo que tuvo que hacer el cliente, a nosotros nos protestaron el cheque, obviamente, pero el cliente me tuvo que devolver la plata inmediatamente. Y el banco a mí no me puso mayor problema porque yo tenía inversión, en la empresa teníamos inversiones en fondos mutuos. Así que yo hice un rescate y con eso solucioné el problema. Cubrió con eso ese monto. Claro, pero era un cheque, si no me equivoco, algo así como por 25 millones de pesos. Entonces, si no me falla la memoria. Entonces usted comprenderá que me depositaron 25 millones de pesos que yo no tenía considerado girarlo. Yo mantenía un exceso de caja del banco de alrededor de 2 millones de pesos. No mantenía más de 2 millones de pesos en el banco adicionales a lo que a los cheques que me tenían que llegar. Entonces yo todas las diferencias de caja positiva yo las tenía todas invertidas. Entonces, como le digo, se producen esas situaciones que por error ocurren este tipo de situaciones que se pueden dar. Pero en general los cheques no, como le digo, si es a 7 días, a 30 días, eso se respeta. Esa es la norma. Ahí va el trato entre caballeros. Exactamente. Así es. Esa es la... Si usted se fija, sobre todo las empresas grandes, no sé hoy día cómo estará el tema, pero en algunas de las empresas grandes tienen un puro día de pago a la semana o cada 15 días, por ejemplo. Entonces el día viernes, normalmente son los días viernes después de las 2 de la tarde, la fila de proveedores que van a retirar los cheques. Sí, a mí me ha pasado, profe. ¿Ves? Es por eso. ¿Ah?
Ahí hay un crédito simple. Eso que yo les acabo de decir es exactamente eso. ¿Mm? Entonces, hay veces que el cheque se entrega antes o hay veces que se entrega un día específico en la semana. ¿Quedó claro? Chicos, Sí, profe. Sí, Ok. profe. Profesor, ya, me voy a devolver aquí porque si no, lo que está ahí no va a corresponder con lo expuesto. Un segundo. Ahí sí. Continuemos entonces. 5. Fíjese bien. El señor Juan Pérez paga la primera cuota de los muebles por la suma de 205 pesos con un cheque al día. Entonces, disminuyó banco en 205 y disminuyó crédito por pagar en 205. Y por lo tanto, se mantiene la igualdad. ¿Se entendió la transacción? Chicos, Profe. bien. Y la transacción número 6 dice Almacenes Londres. Recuerden que ellos fueron los que nos vendieron los muebles. Nos piden cheques para garantizar el crédito. Entonces, disminuye crédito por pagar y aumenta cheques por pagar en 615. Y en esta transacción ha habido una disminución y aumento de un pasivo. Y todas estas transacciones demuestran, ¿no es cierto?, que constantemente o con cada hecho económico se van a modificar los componentes o los valores de la ecuación del inventario. Sin embargo, la igualdad siempre se debe mantener. Si esta igualdad no se mantiene, significa que hay un error. ¿Les ha quedado claro, chicos? Sí, profe, ahí se entendió. Ok. Vamos a los componentes de las cuentas contables. Vamos a decir al respecto que en contabilidad es de buen uso práctico la esquematización de las cuentas contables a través de la letra T. Y a un lado están los aumentos de la cuenta y al otro lado las disminuciones. Como ustedes ven ahí en la gráfica, la T o la cuenta T, como se denomina, está representada por la línea roja. Entonces, al lado izquierdo está el debe, en el centro el nombre de la cuenta y al lado derecho el haber. Entonces, cuando la transacción va al debe, se dice que la cuenta se carga. Y cuando la transacción va al haber, se dice que la transacción se abona. Después, lo que se hace es sumar todos los cargos de la cuenta
y eso se llama suma de débito, y después se suman todos los abonos, y eso se llama suma del crédito. Esto parece un poco enredado, pero no es tan complejo. La diferencia entre el débito y el crédito se denomina saldo de la cuenta. Por lo tanto, de esta forma se tienen tres posibles estados para las cuentas contables. El primero es que la suma de los débitos sea mayor que la suma de los créditos, y eso significa que la cuenta tiene saldo deudor. Al contrario, si la suma de los débitos es menor que la suma de los créditos de la cuenta, significa que tiene saldo acreedor. Y el tercer estado posible es que la suma de los débitos sea exactamente igual a la suma de los créditos. Y en ese caso se dice que la cuenta está saldada. Dicho esto, vamos a hablar ahora del tratamiento, en particular del tratamiento de las cuentas contables. Y el tratamiento de las cuentas contables se refiere al conocimiento que se debe tener de las reglas establecidas en el uso de las cuentas contables. Y, por lo tanto, es necesario conocer o explicar estos 5 elementos que aquí se exponen. El primero de ellos es saber a qué grupo pertenece. Cuando digo a qué grupo pertenece, si es una cuenta de activo, pasivo, patrimonio, ganancia o pérdida. Segundo, conocer cuándo y por qué se carga. Tercero, cuándo y por qué se abona. ¿Qué tipo de saldo debe presentar la cuenta? Y luego debe poderse explicar el significado del saldo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, así que no se compliquen porque esto es simple. Tratamiento de las cuentas de activos, eso es lo primero que vamos a ver. Las cuentas de activos se cargan por los aumentos y se abonan por las disminuciones. Es decir, cualquier aumento de la cuenta de activos se debe anotar al debe, y cualquier disminución de la cuenta de activos se debe anotar al haber. La regla es la siguiente: las cuentas de activo siempre tienen saldo deudor. Eso significa que la suma de los débitos es mayor que la suma de los créditos. Dicho de otra forma, la suma del debe es mayor que la suma del haber. Y un caso particular es que la cuenta se encuentre saldada. Fíjense bien, hablemos de una cuenta de activo. ¿Qué me puede nombrar? ¿Cuál creen ustedes que es la cuenta de activo más común? Banco, Hay otra que es más común todavía. mercadería, Caja. ¿Ventas? No, ventas no es cuenta de activo. Caja, mercadería, caja, a caja. caja es la cuenta más común. Y la cuenta caja, en un par de clases atrás me parece que yo les dije que es como la billetera. ¿Se acuerdan o no? Sí. Entonces fíjense bien en el ejemplo que les voy a poner. Yo puedo poner mucho dinero en la billetera, pero tengo un límite al cual de dinero que le puedo sacar. Ese límite es cuando se acaba la plata.
¿Qué significa esto? Supongamos, digámoslo de la siguiente manera. Si yo tengo 1.000 pesos dentro de la billetera, ¿cuánto puedo gastar? 1.000. No puedo gastar 1.100 porque me faltan 100, no los tengo. Entonces es imposible gastarlo. Entonces, la cuenta caja o tiene plata o no tiene, pero no puede tener menos 100 pesos, por ejemplo. O menos 1.000 o menos 1.000.000, lo que quieran, digamos, cualquier número. Pero no puede tener un número negativo, es imposible. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profesor. Sí, Ok. profe. Sí, mi billetera está en cero, profesor. Bueno, yo creo que esa es la realidad de muchos hoy día. Lo entendemos súper bien, profe. Fíjense bien. Aquí hay dos movimientos. Los dos movimientos se han mostrado en la ecuación del inventario, pero además los mostramos en la cuenta, digamos, como cuenta contable. Dice, el primer movimiento se abre, aporte de capital por 450 pesos en efectivo. Por lo tanto, ¿se acuerdan que yo les había dicho que a la caja ingresan 450? Y ahí están. Ingreso a caja de 450. Después dice, se abre una cuenta corriente depositando 400 pesos en el banco. Por lo tanto, primero que nada, disminuye la caja. Ahí está la disminución. En esos 400. Y ahí está el ingreso al banco de los 400 pesos. Entonces, si ustedes se fijan, en la cuenta caja, el saldo de la cuenta es 50, lo que está expuesto acá en la ecuación del inventario. Y el saldo en el banco son 400 pesos, porque tenemos la plata en el banco. Entonces, en la caja, aquí al debe, como es una cuenta de activos, aquí está el ingreso y a la vez las salidas. Por lo tanto, la cuenta caja tiene un saldo deudor de 50 y el banco tiene un saldo deudor de 400. ¿Cómo se lee eso? En la caja tenemos 50 pesos y en el banco tenemos 400 pesos. Así de simple. ¿Se ha entendido? Sí, profe. Bien. Vamos a borrar las flechas. Entonces, profe, la cuenta T es como una forma de explicar mejor lo que pasa dentro de los activos pasivos y patrimonio Bien. de la empresa. Lo que pasa es que la cuenta T, esto que está acá, es la base para construir el libro diario. Después usted se va a dar cuenta que la cuenta T la va a usar más adelante, pero en estricto rigor, esto es primero para que aprendan a anotar al debe y al haber las transacciones. Ok, profesor, ok. Esta es la El registro forma, diario. por lo menos en mi opinión, más simple de comprender esta situación. Profe, Sí, yo tengo dígame, una duda. dígame. ¿Por qué en este caso se dice que tiene saldo deudor? ¿Por qué? Ese concepto no lo entiendo. ¿Por qué saldo deudor de la cuenta? Porque, a ver, no vaya, tiene que
a ver, no sé cómo explicarle exactamente eso. ¿Piensa usted que esto se viene hablando por allá por el siglo XIV? Fray Luca Pacioli fue quien escribió el primer tratado de contabilidad, y hasta el día de hoy sigue vigente casi sin ninguna modificación. Lo que ocurre es que va a depender, porque lo que ocurre es que dice, fíjese bien, que la cuenta dice debe haber, la cuenta T, debe haber, en este caso, 50. Todo lo que está en el debe, en el caso de los activos, porque esto en el caso de los pasivos, como lo vamos a ver a continuación, es completamente al revés. En los pasivos aumentan al haber y disminuyen al debe. Si esto no fuese así, la ecuación del inventario no funcionaría. ¿Por qué se le llama así? La verdad que no tengo una explicación clara para decirle. No, la verdad que nunca lo he averiguado. Sí, porque confundo un poco el concepto de deudor, saldo deudor, como que se debiera eso, como que se adeuda. Así al menos lo Claro, entiendo yo. pero el otro es saldo acreedor. El otro, al revés, que es lo que vamos a ver a continuación, es saldo acreedor o crédito. Entonces, la verdad es que yo no tengo claridad por qué se llaman de esa forma. Y lo voy a tratar de averiguar y se lo voy a tratar de explicar la próxima clase, pues no tengo claridad de por qué así se llama. Yo tengo una idea, más o menos. A ver, Claro, güey, dice que ¿cómo se dice? Saldo al deudor es cuando la suma de débitos es mayor a la suma de créditos, ¿cierto? correcto. Ok, entonces yo vendría a ser el deudor porque yo soy el que paga, ¿cierto, no? Si mis créditos, o sea, lo que está dentro de mi debe es mayor a dentro de mi haber, va a haber un saldo positivo hacia mí y yo soy el deudor, por eso pienso que es saldo deudor porque queda un saldo positivo hacia mí. En cambio, cuando el debe es menor al haber, queda como positivo hacia la persona a la cual le tengo que pagar. Puede Algo ser. así. Podría ser una explicación. Yo la verdad que no tengo toda la... No tengo la claridad de por qué se denomina así. Tendría que averiguar eso y ver si es que encuentro la información para explicar eso. Como le digo, la contabilidad se viene desarrollando, es el primer tratado que lo escribió Fray Luca Pacioli por allá en el 1482, si no me falla la memoria. Pero la contabilidad ya se venía desarrollando hace bastante tiempo. Piensen ustedes que esto es tan antiguo. Esto se remonta a la época de los sumerios. ¿Ah? En el código Hammurabi, o sea, estoy hablando de 4.000 años, más o menos 4.000 años antes de Cristo, ya existía contabilidad. No de igual manera a como está reflejado hoy día, pero ya existía contabilidad. Si usted avanza más adelante en el tiempo y usted revisa algunos documentos del Antiguo Egipto, también existe muchos documentos contables y administrativos, principalmente relacionados con la administración de las tierras y los granos, en el caso de Egipto. Piensa usted, si después avanzamos
¿no es cierto?, en el tiempo, el Imperio Romano debía llevar registro de los impuestos que debían pagar todos los territorios conquistados. Entonces, la verdad que la contabilidad formalmente se empezó a llevar desde hace muchísimo tiempo. Pues es la forma de poder controlar el avance o el estado, ¿no es cierto?, de situación de los países, las naciones y las personas, las empresas, por supuesto. Si usted sigue avanzando en el tiempo y entra a la Edad Media, ahí había que pagar impuestos, ¿no es cierto?, tanto a los señores feudales como al trono, y había que llevar registro de eso. Hay películas brillantes donde esta cosa se puede ver claramente. Recuerda usted que toda la leyenda, por ejemplo, de Robin Hood se produce a raíz de los impuestos excesivos cobrados, ¿no es cierto?, por el sobrino del rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, que lo dejó a cargo del trono mientras él estaba en la Segunda Cruzada, si no me falla la memoria. Entonces, ahí ya se cobraban, o sea, ahí ya también existían registros de impuestos. Después, si usted avanza en el tiempo, llega al Renacimiento, ¿no es cierto? Y en el Renacimiento florece el comercio como una de las actividades principales de la humanidad. A raíz del Renacimiento, ¿no es cierto?, es que se empieza a desarrollar el comercio entre naciones. Surge el comercio con China, con Medio Oriente. Recuerde ahí que estaba todo el comercio de especias y tela, sobre todo desde Oriente, hacia la Europa. Entonces ahí aparece el concepto del mercader. En el Renacimiento, un poco más profundo, surgen los bancos, en Florencia específicamente, en Holanda las compañías de seguro. O sea, estamos hablando de negocios que tienen 600, 700 años de historia. Y como le decía, por allá por el año 1482, por ahí, no me acuerdo exactamente, fue que Fray Luca Pacioli redacta el primer tratado de contabilidad. Más específicamente, él hace un tratado de matemáticas y astronomía y dedica un capítulo a la contabilidad. En este libro que está en latín, la verdad que no recuerdo exactamente el nombre. Y él es considerado el padre de la contabilidad porque uniforma todo lo que hasta ese momento se hacía en el tema contable, porque era necesario saber cómo iba el desarrollo de los negocios. Y la contabilidad era el medio que permitía conocer esa situación. Entonces, ¿cuál es el origen o por qué se denomina de esta manera? Exactamente no le puedo decir. Puede ser una alternativa a lo que planteaba el compañero Santiago ahí. Sin embargo, yo no puedo aseverar nada. Lo que sí me comprometo a tratar de encontrar la información y poder transmitírsela. Gracias, profesor. Pero como ustedes pueden ver por lo que les acabo de comentar, los registros contables tienen más de 5.000 años, por lo menos de los que se tiene
se tiene registro hoy día, a lo mejor es incluso es más antiguo, pero el código Hammurabi, estamos hablando que esto es de hace 5.000 años atrás. Y ahí, fíjense que para que ustedes se den cuenta cómo son estas cosas, en el código Hammurabi se legisló, por ejemplo, sobre el ingreso mínimo. O sea, estamos hablando de 5.000 años atrás. El código Hammurabi hace referencia a la ley del talión, que me imagino que ustedes la deben conocer por el famoso ojo por ojo, diente por diente. Entonces, esta ley establece que las personas, ¿no es cierto?, debían pagar de manera similar al daño causado. Fíjese bien que si un médico actuaba mal en la época de los sumerios, y por su mal actuar o negligencia médica, entre comillas, el paciente fallecía, la pena para el médico era la muerte. En este código Hammurabi se legisla respecto, por ejemplo, de los precios que se deben pagar por ciertos servicios. Por ejemplo, cuánto se debía pagar por la construcción de una casa o de un hogar, cuánto se debía pagar por el traslado de mercancías por los ríos Tigris o Éufrates, cosas de ese tipo. Así que tenemos registros de eso. Y ahí ya podemos palpar, ¿no es cierto?, que existen registros contables. A lo mejor no estaban completamente desarrollados como lo está hoy día. Sin embargo, tampoco lo podemos asegurar porque no tenemos más registro que este código Hammurabi. En el antiguo Egipto también existe desarrollo, y ahí sí puedo asegurar de que el tratamiento era distinto. Los textos que he podido leer, que están traducidos, no hacen un registro, no existe esta famosa igualdad de la ecuación del inventario, por ejemplo. Pero podría ser que en Sumeria sí exista. No, eso no tenemos más registros. Así que eso, pues chicos, eso es lo que les puedo comentar. Volviendo al tema de la clase, queda claro cómo se trata una cuenta de activos, cuándo aumenta y cuándo disminuye, y cómo se debe escribir eso. Sí, profe. Ok, fíjense bien. Estas dos cuentas, las cuentas de caja y banco que hemos ejemplificado acá, son cuentas de balance, ¿no es cierto? Ambas son activos activos corrientes. Entonces, si yo les preguntara a ustedes cuál es la explicación del saldo, lo que yo debo decir, en el caso de la caja, vamos a decir que la empresa a una fecha determinada tenía en su caja 50 pesos. Y respecto a la cuenta banco, vamos a decir que la empresa a una fecha determinada en su banco tenía 400 pesos. Esa es la explicación del saldo. ¿Ok? ¿Puede repetir, profe, por favor? Respecto de la explicación de los saldos,
recuerden que el balance, una de las características que tiene, es que es a una fecha determinada. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, como caja y banco son cuentas de balance, lo que vamos a decir respecto de la cuenta caja es que la empresa disponía en caja a una fecha determinada de 50 pesos. Y vamos a decir, respecto de la cuenta banco, que la empresa tenía 400 pesos en el banco a una fecha determinada. Todas las cuentas de balance, eso significa cuentas de activo, pasivo y patrimonio, deben, en su explicación, deben decir a una fecha determinada. ¿Ok? Más claro, profe, quedó más claro. Bien. Vamos entonces ahora a ver el tratamiento de las cuentas de pasivo. Habíamos dicho que los pasivos son las deudas que la empresa tiene con terceros. ¿Ok? Y como les decía anteriormente, las cuentas de pasivo se cargan por disminuciones y se abonan por aumentos. Y la regla es que los pasivos siempre tienen saldo acreedor. Por lo tanto, la suma de los créditos va a ser mayor que la suma de los débitos. Y un caso particular, al igual que en los activos, es que la cuenta de pasivos se encuentre saldada. Fíjese bien que la cuenta de pasivos funciona exactamente al revés que la cuenta de activo. Veamos un par de ejemplos. Para poder darle consistencia al ejemplo que acá se expone, se mantienen algunos de los movimientos que vimos anteriormente. El primer movimiento no lo voy a nombrar porque ya lo habíamos visto, que es el aporte de capital. La letra B dice, se compran muebles por 820 pesos al crédito. Entonces, como ustedes ven acá, vamos a anotar acá. Espérenme un segundo. Aquí están los muebles en el activo. Y aquí está la deuda, el reconocimiento de la deuda. Después fíjense bien que dice, se abonan 200 pesos en efectivo a la deuda por muebles. Por lo tanto, la caja disminuye en 200 y la crédito por pagar también disminuye en 200. Por lo tanto, el saldo de la cuenta es saldo acreedor de 620 pesos. ¿Cómo se lee eso? Se lee de la siguiente manera. La empresa debe 620 pesos por la compra, 620 pesos por la compra de muebles a una fecha determinada. De esa manera se lee la cuenta de pasivo. ¿Se entendió? Sí, profe. Una pregunta. Dígame. En el caso de las cuentas por pagar, ahí dice que el saldo de 620 es saldo a cuenta acreedor. Acreedor, En cambio, exacto.
En cambio, los que están del otro lado, todos son saldo a Deudor, porque son deudor. porque son cuentas de activo. Tienen que tener saldo deudor. Las cuentas de pasivo tienen Claro, a ver, que tener saldo acreedor. claro. Lo peor que puede pasar ya. es que la cuenta esté saldada. Es decir, que esté en cero. No puede, no, en las cuentas por pagar no puede quedar saldo a deudor. No, no puede. Si le queda con un saldo Claro, deudor, el ejemplo abierto. algo hizo mal. Nunca una cuenta de pasivo puede tener saldo deudor. Y lo contrario con los activos. Tampoco. Una cuenta de activos jamás puede tener saldo acreedor. Es lo que recuerde, en el caso de los activos, recuerde el ejemplo de la billetera. Usted no puede tener en la billetera menos 1.000 pesos. O tiene 1.000 pesos o tiene cero. O una fracción de los 1.000, pero no puede ser menor de cero. Usted no puede tener 100 pesos, salvo que contraiga una deuda. Si usted contrae una deuda, alguien le presta plata, claro, ahí usted va a tener más plata en la billetera, pero va a tener un pasivo que pagar. Entiendo, profe, entiendo. ¿Ok? ¿Se ha entendido hasta acá, chicos? Profe, ¿tiene alguna gráfica que muestre los dos ejemplos mostrados? No, pero más adelante hay una gráfica que la vamos miren, vamos a hacer un ejercicio una vez que termine de pasar las PPT, que creo que les va a clarificar muchísimo el tema, pero necesito terminar de pasar primero las PPT para poder hacerlo, si no, no tiene sentido. Ok. Vamos a borrar. Continuemos. Ahora vamos a ver el tratamiento de las cuentas patrimoniales. Las cuentas patrimoniales, fíjense bien, recuerdan ustedes que la ecuación dice activos igual pasivos más patrimonio, ¿no es cierto? Entonces, las cuentas patrimoniales tienen el mismo tratamiento que las cuentas de pasivos. Eso significa que aumentan al haber y disminuyen al debe y que siempre tienen que tener saldo acreedor. Y un caso particular sería que la cuenta se encuentre saldada. ¿Ok? No hay ejemplo de eso porque la única cuenta de patrimonio que nosotros vamos a revisar es la cuenta capital. Entonces no hay ejemplo de esto. Pero funciona exactamente igual que una cuenta de pasivo. Vamos a ver ahora el tratamiento de las cuentas de pérdida y ganancia. Y vamos a decir que su tratamiento es similar a las cuentas de activo y a las de pasivo respectivamente. Y la justificación de ello se encuentra en la ecuación del inventario. Habíamos dicho que la ecuación del inventario era igual al activo igual a pasivo más patrimonio. Y el patrimonio lo podemos descomponer en el capital más las ganancias menos las pérdidas. Por lo tanto, la ecuación del inventario quedaría como activo igual pasivo más capital más ganancia menos pérdida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para simplificar la situación, pasamos las cuentas de pérdida que están restando, las pasamos al lado izquierdo sumando. Y por lo tanto, nuestra nueva ecuación del inventario quedaría como activos más pérdidas igual a pasivo
más capital, más ganancia. ¿Qué significa esto o cuál es la derivación de esto? Que las cuentas de activo y las de pérdida se tratan de la misma manera. ¿Qué significa esto? Que aumentan al debe y disminuyen al haber, y su saldo debe ser deudor. Y por otro lado, las cuentas de pasivo, capital y ganancias se tratan exactamente igual. Es decir, deben tener saldo acreedor. ¿Ok? Entonces, recuerden ahora que las pérdidas y ganancias son cuentas de resultado. Dicho esto, vamos específicamente al tratamiento de las cuentas de pérdida. Y como les adelantaba yo, las cuentas de pérdida, se cargan por aumentos y se abonan por disminuciones. La regla es que la cuenta siempre tiene que tener saldo deudor. Es decir, siempre el débito es mayor que el crédito. Y representa, ojo con esto, el valor de los costos expirados y los gastos de un periodo. ¿Se acuerdan que habíamos visto la diferencia entre costo y gasto? Veamos unos ejemplos. Al igual que lo vimos anteriormente, el primer movimiento es exactamente el mismo. Aporte de capital por 450 en efectivo. Esto para poder darle consistencia a los movimientos que vienen a continuación. Entonces, el segundo movimiento dice así: se pagan sueldos por 200 pesos en efectivo. Si usted se fija, vamos a anotar acá. Ahí. Ahí están los 450 iniciales de caja. Aquí está la salida de caja. Perdón. Esto está malo, perdón, me equivoqué. Me equivoqué en dibujar la línea, espérenme un poco. Ahora sí. Ahí están los 200 que salen de caja, ¿no es cierto? Y los 200 representativos del sueldo. La cuenta de sueldos o remuneraciones es una cuenta de pérdida, porque es un costo o un gasto, dependiendo cómo se esté manejando la contabilidad. Luego dice, se paga el arriendo del mes por 100 pesos en efectivo. Entonces, fíjense bien, ahí está el arriendo, que es otra cuenta de pérdida, y ahí están los 100 que salieron de caja. Por lo tanto, vamos ahora a hacer lectura de las cuentas de caja, sueldo y arriendo. Vamos a expresar el significado de cada una de estas cuentas. La cuenta caja, que tiene un saldo deudor de 450, su explicación es la siguiente. La empresa posee en caja 150 pesos a una fecha determinada. Los 200 pesos de la cuenta de sueldos, su explicación es la siguiente. La empresa ha gastado 200 pesos en sueldos en un periodo determinado. Fíjense bien, ahora es en un periodo determinado, porque es una cuenta de resultado. De manera similar,
la cuenta de arriendo se lee de la siguiente manera. La empresa ha gastado 100 pesos en arriendo en un periodo determinado. Por ejemplo, o un mes o un año. ¿Se entendió? Chicos. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, profe. estoy analizando un ratito, profe. Por favor. Perdón, no lo entendí, Santiago. ¿Qué me decía? Que estoy analizando, profe, estoy analizando. Ok. Analice todo lo que sea necesario. Sí, profe, ¿por qué esa diferencia se da por los activos, decir que es en una fecha determinada, a diferencia de los pasivos que es en un periodo determinado? ¿Por qué No. esa diferencia de lectura? La diferencia de lectura tiene que ver con que el balance se lee, el balance nunca termina. En cambio, los costos y los gastos sí terminan. La ley establece en Chile que los gastos y los costos tienen una duración de un año. Entonces, es en un periodo determinado. O sea, supongamos un ejemplo. Usted cuando hace su estado de resultados, que en definitiva es el documento que le va a permitir determinar si la empresa tuvo utilidades o pérdidas, y por ejemplo, en el estado de resultados del año 2020 de la empresa Entel, dice ventas por 1.000 millones de pesos, significa que durante el año 2020 vendió 2.000 millones de pesos. Y si usted mira más abajo, dice remuneraciones en algún ítem, y va a decir remuneraciones 500 millones de pesos. Eso significa que la empresa gastó en remuneraciones en el año 2020 500 millones de pesos. En cambio, en la cuenta caja, al 31 de diciembre del año 2020, va a decir que tiene un saldo de 150 pesos. Pero el día 1 de enero del 2021, ese valor de la caja cambió, dependiendo de la transacción que se produzca. Supóngase usted que se produce un ingreso por 100 pesos. Entonces, el día 1 de enero del 2021, el saldo de la caja va a ser de 250 pesos. ¿Me expliqué? ¿Se explicó dónde está la diferencia? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Profe, aquí yo de nuevo. Santiago, todas las dudas, dígame. Profe, ya entonces, en el cuadro de arriba, entonces, solamente para tenerlo en claro para más adelante, ¿a qué vemos como pérdidas? En este caso, el sueldo y el arriendo. Hay algunas otras cosas más que veamos como pérdidas, y en el caso de ganancias, ¿a qué vemos como ganancias también? Bueno, las ganancias las vamos a ver a continuación. Pero las Ok, pérdidas, ¿qué son las pérdidas? ¿Qué son cuentas de pérdida? dinero que sale de mi bolsillo, dinero que sale de la empresa. ¿Por concepto de qué? De costos y gastos. Ok, entonces, ese concepto de costos y gastos en el cuadro T, siempre, o sea, lo vamos a tener siempre con saldo deudor. Así es. Esa es en cuestión de pérdidas. Y en ganancias me imagino que será al revés. Es al revés. Ok, Ok, veamos ahora las cuentas de ganancia. Ahí está. Va, se devolvió. Ahí está.
Las cuentas de ganancia se cargan por disminuciones y se abonan por los aumentos. Es decir, aumentan al haber y disminuyen al debe. Por lo tanto, las cuentas de ganancia siempre tienen saldo acreedor. Y representa el valor de los ingresos económicos de un periodo. Ingresos económicos de un periodo. Veamos un ejemplo. El primer movimiento se mantiene para poder darle consistencia a lo que aquí a lo que se expone acá, no lo vamos a repetir. El segundo movimiento dice, se compra mercadería por 100 pesos al contado. Como ustedes pueden ver, déjenme anotar acá. Ese de ahí es deuda saldada, ¿cierto, profe? ¿Cuál? ¿Cuál es deuda? El de mercadería. No, la mercadería no es una deuda, pues. Es un activo. Ah, cierto, cierto. ¿Ok? Porque además dice, se compra mercadería por 100 pesos al contado. Entonces, en la caja habían 450, el ingreso lo vamos a... Ay, un segundo que el mouse de repente me traiciona. Ahí está el ingreso a la caja. Dice que se compra mercadería por 100 en efectivo, por lo tanto salen 100 pesos de la caja. Ahí está reflejado esos 100 pesos. Dice la mercadería, que es otro activo, ahí está el ingreso. Acá. Ahí está eso, el segundo movimiento. Veamos el tercer movimiento. Se vende toda la mercadería en 150 pesos al contado. Por lo tanto, ingresa a la caja 150. Por eso ahora, ahí están los 150 que ingresan a la caja. La venta, que es una cuenta de ganancia, ahí está. Los 150 que se vendieron. Y la salida de mercadería está acá y tiene su contrapartida en la cuenta denominada costo de venta. Y esto siempre es así. Cuando se vende mercadería, genera una cuenta que se llama costo de venta. ¿Y por qué es esto? Porque si no existe la cuenta costo de venta como cuenta de pérdida, la cuenta costo de venta es una cuenta de pérdida, no se podrían generar utilidades. Mirando estas transacciones que están acá, ustedes pueden decir con exactitud que esta empresa en su exigua operación ha ganado 50 pesos. Vendió a 150 la mercadería que le costó 100, por lo tanto genera una utilidad de 50. ¿Se entiende? Profe, no me quedó tan claro el debe y el haber de la mercadería. Usted compró, ¿sí o no? Sí, Ya. yo compré por 100.
y después usted sacó esa mercadería para venderla. O sea, ya no la tiene. Claro. Entonces tiene que hacer una salida. Y esa salida tiene que ser contra la cuenta costo de venta. O sea, eso va a ser así siempre. Siempre va a ser así. Ok. En todo caso, en unas clases más adelante vamos a ver el tratamiento de las ventas, así que ahí yo dedico parte de una clase específicamente al tratamiento de las ventas, donde se explica con más detalle esto. En clase, a ver, solamente a ver si le entendí, profesor. En el caso de que, imagínese de que la mercadería me costó 100 y yo tuve que, no sé, gastar unos 20 como para mover la mercadería, y eso también va para el costo de venta. También ¿Cierto? tendría que ir en el costo de venta. Ah, ok. Listo, profesor. Ya me quedó más claro. ¿Alguna duda, chicos? Profe, lo que pasa es que yo me perdí en esta lámina, profesor. Se perdió. A ver, mire, yo le propongo lo siguiente, más que detenernos en esto, yo lo que quiero es avanzar porque ya estamos terminando con la clase, o sea, no con la clase, sino que con la parte del PPT para irnos a la parte de ejercicio. Lo que más me importa, porque lo que a mí me interesa es que primero entiendan cómo se deben anotar las cuentas. Eso es lo principal. Después, que reconozcan cuándo aumenta y cuándo disminuye una cuenta. Porque de esa manera vamos a poder construir paso a paso un balance y un estado de resultados. Entonces, yo le propongo lo siguiente. Como la cuenta, como el tratamiento de las ventas, lo vamos a ver un poquito más adelante, yo le propongo que no se complique con esto. Lo que más me importa es que usted entienda cuándo se produce un aumento y cuándo se produce una disminución de la cuenta. Eso es lo que me preocupa, y que reconozca que la cuenta es de activo, pasivo, patrimonio, pérdida o ganancia. Eso es lo importante por ahora. Voy a explicar nuevamente esto, pero si no lo entendemos, vemos qué hacemos. Pero como le digo, con ejercicios esto se empieza a facilitar mucho más. Entonces, fíjese bien. El primer movimiento dice que ingresan a la caja, ¿no es cierto?, 450. Ahí está. Después dice que se compra mercadería por 100 pesos al contado. Por lo tanto, salieron 100 pesos de la caja, que están ahí, esos 100 pesos que salieron, y ahí está el ingreso de la mercadería a nuestras bodegas. ¿Hasta ahí está clara? Sí, profesor, lo voy siguiendo. Ok. Después vendemos la mercadería. Toda la mercadería que tenemos la vendemos en 150. Entonces, y la vendemos al contado. Por lo tanto, si usted se fija, ahí está los 150 que vendimos por la venta de la mercadería. Luego, la cuenta de venta está acá.
ahí está la cuenta de ganancia de 150 pesos. Nos falta, fíjese bien, que teníamos 100 pesos en mercadería y ahora desaparecieron esos 100 pesos. O sea, aquí está la salida, y para que tenga su contrapartida, tiene que tener una cuenta, la contrapartida de la cuenta mercadería se llama costo de venta. Si esa contrapartida no existiese, fíjese bien que la ecuación le queda desbalanceada. Porque la mercadería es cero. Por eso aquí no hay, si usted se fija, en la cuenta T no dice nada. Debería decir saldada. Pero si no tiene esa contrapartida de costo de venta, usted no podría determinar la utilidad de la empresa. Porque en estricto rigor la pregunta es: ¿cuánto le costó a usted la mercadería que vendió? 100 pesos. Y por lo tanto, de esa manera usted puede generar la utilidad. O si no, sería imposible, y como le digo, además la ecuación del inventario le quedaría desbalanceada. ¿Se entiende? Sí, profesor, sí. Ok. Voy a borrar esto. Esto imprímanlo. Aquí está todo lo que vimos resumido en una pura hoja. Activos más pérdidas, ¿no es cierto? Aumentan al debe y disminuyen al haber y tienen saldo deudor. En el extremo pueden estar saldadas. Las cuentas de pasivo, capital y ganancias aumentan al haber y disminuyen al debe y tienen saldo acreedor. En el extremo pueden estar saldadas. Esto imprímanlo porque con esto pueden resolver cualquier problema contable. Lo único que ustedes deben saber el tipo de la cuenta, de qué tipo es la cuenta que se está hablando. O sea, ustedes tendrían que saber que la cuenta banco es una cuenta de activos, que una cuenta de, qué sé yo, de gastos de, qué sé yo, de celular es una cuenta de pérdida. Cualquier tipo de cuenta que tenga el apellido pasivo, proveedores, van a tener saldo acreedor. Las cuentas de ganancia. La venta es la cuenta de ganancias por excelencia. Hay algunas otras, pero esa es la más relevante. Así que esta es la hoja de resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, y yo les pido que lo tengan impreso y a mano, porque lo van a necesitar de aquí en adelante. Esto hasta que se aprendan bien el tratamiento de las cuentas. ¿Se entiende la diapositiva? Sí, más o menos, profe, sí. Igual la práctica nos va a ayudar mucho. Sí, eso es, aquí lo importante es la práctica, chicos. Si esto, una vez que alcancemos el estándar, van a volar. Si al final es eso, esto como es completamente nuevo para ustedes,
puede que cueste un poco, pero la práctica hace al maestro, así que espero que todos terminen aprendiendo bien los contenidos. Profe, una consulta. Dígame, Luis. ¿Esta clase de la grabación estará disponible mañana, en lo posible, o el sábado ya? Yo espero que hoy día. Ah, ok. Ya, profe, gracias. Espero que hoy día. Y aquí, miren, vamos a hacer esto, vamos a explicar vamos a hacer una tarea relacionada con exactamente lo que está acá. Voy a explicar esto, nos vamos a tomar un descanso y después volvemos para hacer la tarea. Yo los voy a ir ayudando y guiando en esta tarea. Entonces, fíjense bien. Cuenta caja. ¿A qué grupo pertenece? Balance. ¿Qué tipo es? Activo. Por lo tanto, como es de activo, aumenta al debe y disminuye al haber. ¿Cuál es el saldo que debe tener? Deudor. Significado del saldo: dinero que se dispone en caja a una fecha determinada. Impuestos por pagar. Es una cuenta de balance y es del tipo pasivo. Por lo tanto, disminuye al debe y aumenta al haber. Su saldo es acreedor. ¿Y qué es lo que significa el saldo de esa cuenta? Dinero que se adeuda al Estado, producto de impuestos, ¿no es cierto?, a una fecha determinada. Remuneraciones. Es una cuenta de resultado. ¿Qué tipo de cuenta es? Pérdida. Por lo tanto, aumenta el debe, disminuye al haber y su saldo debe ser deudor. ¿Qué es lo que representa el saldo? Dinero pagado en remuneraciones en un periodo determinado. Cuenta ventas. ¿A qué grupo pertenece? Estado de resultado. ¿Y de qué tipo es? Ganancia. Por lo tanto, disminuye al debe y aumenta al haber. Su saldo es acreedor. ¿Cuál es su significado? Ingreso económico producto de las ventas en un periodo determinado. Alejandro, ¿me puedes borrar ahí por favor, me está rayando el PPT, la pantalla? Perdón, profesor, no me di cuenta que voy manejando. No, ya, ok. Tranquilo entonces. ¿Y la cuenta capital? Es una cuenta de balance del tipo patrimonial, por lo tanto disminuye al debe, aumenta al haber y su saldo es acreedor. ¿Qué es lo que representa su saldo? Dinero aportado por los socios para iniciar el negocio en una fecha determinada. Entonces vamos a hacer una tarea que tiene alrededor de 60 cuentas. Ahí está el plan de cuentas que me preguntaba la compañera hace un rato atrás. Y para esas 60 cuentas aproximadamente, creo que son, vamos a completar cada uno de los cuadrados o cosas que se preguntan. Al grupo que pertenece, de qué tipo es, cuándo si aumenta o disminuye al debe o al haber, cuál es su saldo y el significado del saldo. ¿Ok? Ya, profe. Ya, entonces voy a dejar de compartir. Son las 20:45, a las 9, ¿les parece? Poco, Sí. profe, a las 9. Ok, nos vemos de nuevo a las 9. A Gracias, las profe. 9.